que supongo que se habrá visto recién, algo escuchaba, no lo pude ver, en un mundo tremendamente difícil, yo diría mucho más difícil que el que había en la época en que yo vine acá a ese curso en el 69, ¿verdad? Hoy tenemos una crisis de un modelo civilizatorio que ha impuesto el capitalismo, que hace que esto sea absolutamente insostenible. Mantener el nivel de consumo, ¿verdad?, y de utilización a rajatabla de los bienes comunes o los recursos naturales que tiene este planeta exigiría contar con 5 planetas y medio. Eso es, digamos, una constatación que han hecho los grupos de estudiosos, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa. Mantener esto, universalizar esto, este patrón civilizatorio, donde se nos dice a todo el mundo, ¿verdad?, aunque son pocos los que pueden, que accedamos a los niveles de consumo como tienen los países desarrollados, es completamente inviable. Porque si tal cosa ocurriera, el cobre que hay en este planeta, el petróleo, el hierro, el manganeso, el litio, todo eso no alcanzaría. Necesitaríamos 5 planetas y medio para entonces que todos tuvieran el nivel de consumo y por supuesto consumo de recursos naturales, no renovables en su gran mayoría, que hoy en día tienen los países del norte. O sea, un mundo inviable. ¿Qué significa esto? Bueno, significa entonces que la gran mayoría de la población mundial se queda al margen de todo esto y que tiene que vivir en condiciones de pobreza y en muchos casos de pobreza extrema, ¿verdad? Pese al enorme esfuerzo que se hizo en América Latina, hicieron algunos de los gobiernos progresistas de los primeros años de este siglo, que en su conjunto sacaron de la pobreza a más de 55 millones de personas, pero una parte importante de esos que salieron de la pobreza están volviendo ahora a la pobreza. En mi país, por ejemplo, en Argentina, los avances que se habían registrado, bueno, ahora con el gobierno del presidente Mauricio Macri hemos vuelto a tener un incremento muy fuerte en el número de pobres, sobre todo afectando a la población infantil y también a las mujeres. La mayoría de los pobres son mujeres y niños. Y esto pasa en Brasil, exactamente igual, para no hablar de situaciones inclusive más graves, extremas, patéticas, el caso de Colombia, donde hay casi 8 millones de desplazados, 8 millones de desplazados, sobre todo el campo, ¿producto de qué? Bueno, un acaparamiento ilegal de tierra por parte de una banda formada por narcotraficantes, paramilitares, ¿no es cierto?, y algunos funcionarios del gobierno, de los gobiernos regionales, los gobiernos comunales y el gobierno nacional, que desalojan a los campesinos utilizando esa misma metodología e incluso metodologías más violentas. O sea, en un mundo como ese, en donde el 1% más rico de la población del planeta ya tiene más riqueza que el 99% restante, en un mundo en donde a lo largo del último siglo en Estados Unidos el 90% de la población ha disminuido su participación en el ingreso nacional en un siglo, o sea, no es que estoy hablando de una cifra puntual este año o el año pasado, sino tomando la larga duración, desde 1917 a 2017, el 90% que no es rico en la población norteamericana ahora tiene una participación menor en el ingreso nacional que la que tenía hace un siglo. Lo cual demuestra de que efectivamente uno de los grandes mitos que ha impuesto el saber convencional de las ciencias sociales, sobre todo en la economía, es el mito del efecto derrame, ¿verdad? Dejemos que los ricos se enriquezcan cada vez más y esa copa de la riqueza va a ir rebalsando y va a llegar hacia abajo. Nunca rebalsa la copa, nunca rebalsa la copa y nunca llega hacia abajo. La única manera que llegue hacia abajo es mediante una fuerte intervención de los poderes públicos, de la autoridad política, de los gobiernos democráticos, que hacen lo posible para contrarrestar esta tendencia inmanente de la economía capitalista a concentrar la riqueza. Y esto no depende de la voluntad de un capitalista o de otro, sino que es cómo funciona el sistema, ¿verdad?, que hace que la riqueza vaya concentrando arriba. Entonces, esto nos plantea a nosotros como universidad, ¿verdad?, un desafío muy grande. ¿Qué hacemos nosotros ante eso? ¿Permanecemos impávidos? ¿Miramos hacia otro lado? ¿Nos manifestamos neutros? Yo, por ejemplo, ahí tengo, cuando a veces escucho gente que me plantea, bueno, la cuestión de
de la neutralidad, recuerdo un pasaje de Dante en la Divina Comedia, en donde él decía, dice en su obra, el círculo más ardiente del infierno lo reservó Dios para quienes en época de crisis moral opten por la neutralidad. Es una frase tremenda, dicha, ¿verdad?, hace más de 800 años en la Divina Comedia. ¿Qué nos piden? Que optemos por la neutralidad, que tengamos un saber complaciente, fuera de la universidad avanzar, ¿no es cierto?, en el desarrollo de un pensamiento crítico. Cuando uno mira el desarrollo, sobre todo en las ciencias sociales, voy a hablar de eso, no quiero que los colegas de otras disciplinas me malinterpreten, pero lo que hemos visto en el mundo de las ciencias sociales ha sido un avance, ¿verdad?, en cuestiones que tienen que ver con lo que un gran profesor estadounidense, Barrington Moore, llamó el virtuosismo técnico, ¿verdad?, metodológico, pero él dice todo eso se logró a expensas del contenido. O sea, un razonamiento más complaciente, más convencional, que no pone en cuestión los saberes establecidos, pero que hoy en día sí se puede llegar a mesurar esto, se puede llegar a calibrar con la precisión de las ciencias naturales. Y esto habla un poco del control del pensamiento que se ha venido ejerciendo en las universidades a escala mundial. Esto no es un fenómeno ni latinoamericano, ni solo paraguayo, ni argentino, es un fenómeno de alcance universal. ¿Qué quiere decir esto? Que las universidades se convirtieron en un engranaje más en el dispositivo del poder y por lo tanto están cada vez más controladas, ¿verdad? Y esto implica que haya un déficit muy grande de creatividad en el mundo de las ciencias sociales y yo diría también en las humanidades, porque el ámbito, el espacio de la universidad realmente no estimula demasiado a desarrollar un pensamiento crítico, más bien el estímulo que proviene es que tiene que ser un pensamiento que se adapte a lo que se llama la ciencia normal. Y ciencia normal es la ciencia que nos hace preguntas molestas, como yo creo que son las que tenemos que hacernos nosotros, preguntas molestas de por qué el mundo está así, ¿verdad? Y recordar, ¿no es cierto?, que las más grandes y significativas contribuciones, ¿verdad?, al desarrollo del pensamiento crítico, a los grandes avances en la ciencia, se produjeron al margen de las universidades. Esto no es un dato menor, ¿verdad? A ver, hoy en día nosotros somos todos herederos de los avances científicos y de las nuevas percepciones y visiones del mundo que desarrollaron algunos personajes como por ejemplo Sigmund Freud, ¿verdad?, con el psicoanálisis y todo lo demás, que nunca enseñó en la universidad, tuvo un breve paso, ¿no es cierto?, en su Austria natal y luego de eso prácticamente nunca más enseñó en la universidad. Le debemos a Albert Einstein, que ingresa a la universidad tardíamente cuando huye, ¿no es cierto?, de Alemania y de Suiza y se instala en los Estados Unidos, pero cuando él descubre la teoría de la relatividad, era un empleado de la oficina de patentes de Berna en Suiza y pudo publicar ese famoso articulito que revolucionó la física contemporánea porque no había un comité de pares que juzgaba si lo que decía Einstein tenía razón o no. En el momento actual, el rector, según alguien que tuviera la osadía de hacer un planteo tan revolucionario en la ciencia física nada menos como Albert Einstein, sería marginado diciendo que no corresponde con los cánones establecidos, los pares evaluadores dirían que este hombre es un excéntrico, un extravagante, que eso no es ciencia, lo dejarían al margen. Por la Dios gracias, no había pares evaluadores en aquella época, Einstein pudo publicar lo suyo, lo mismo Freud pudo publicar, imagínense, toda su teorización basado en la libido infantil y todo lo demás, lo hubieran considerado un depravado, alguien indigno de ser considerado en la comunidad académica, o digamos el propio Carlos Marx, otro doctorado, por supuesto tenía un doctorado en filosofía y derecho, pero nunca enseñó en ninguna universidad, no la aceptaron nunca, ¿verdad? O sea que estos tres figuras, ¿no es cierto?, al cual yo agregaría a Charles Darwin, que tampoco estuvo en la universidad, y Darwin que modifica nuestra concepción del hombre, que ya, ¿verdad?, bueno, explica el proceso evolutivo,
Y sin embargo, hoy en día, en medio de esta ofensiva feroz que la derecha ha lanzado desde la década de los 80, Darwin se ha convertido en mala palabra. Yo he vivido muchos años en Estados Unidos y estuve parte de la época de Ronald Reagan, en donde ya había una política muy expresa a decir que Darwin estaba equivocado. Entonces, cuando uno preguntaba, bueno, entonces, ¿pero cuál es el origen de la especie humana? La respuesta que yo tenía, inclusive en algunas grandes universidades, de rector, decano, era una cosa increíble. Decía, no, ya está explicado en la Biblia, en el Génesis, ¿no es cierto? Dios sacó de la costilla de Adán, creó la mujer, pero esto plantea una serie de problemas gravísimos, ¿verdad? Si se lo toma como ciencia, porque resulta que Adán y Eva tuvieron 2 hijos varones, Abel y Caín. Quiere decir que esta especie es producto de una violación de uno de los hijos a su madre. Digo, es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro maravilloso, pero no es un libro de ciencias. Es un libro que narra las tradiciones, ¿verdad?, del pueblo judío, y que no puede ser tomado como un texto científico, sin embargo lo es. Y ahora la última moda en Estados Unidos es la idea, ¿verdad?, que yo no lo podía creer hasta que me abrumaron con informaciones y datos, salieron todos estos terraplaneros, planteando de que la Tierra es plana, que no es una esfera, que la Tierra es como una mesa como esta, que milagrosamente circula en el espacio, ¿verdad?, y que tiene un fin y que nos caemos, aquello contra lo cual luchó Cristóbal Colón, ¿verdad?, para demostrar de que se podía llegar a Oriente, se podía llegar a las Indias yendo hacia Occidente. Ahora queda por parte de alguna gente totalmente invalidado con esta nueva concepción de que la Tierra es plana y que no es una esfera. Es una cosa increíble, pero tiene que ver con el hecho de el auge de la posverdad, ¿no es cierto? Y lo que yo llamo también la plus mentira, que se instala como modo académico y que de alguna manera nos impide realmente pensar y pensar seriamente nuestra propia realidad. Los grandes pensadores, ¿verdad?, de América Latina, prácticamente ninguno de ellos enseñó en la universidad. Pensemos en José Martí, ¿verdad?, pensemos en Mariátegui, Aya de la Torre, en el caso argentino, Arturo Jauretche, Héctor Agosti, Scalabrini Ortiz. Ninguno de ellos enseñó en la universidad, ¿verdad? Por lo tanto, algo nos dice esto, nos dice que realmente, de repente, las universidades se han ido transformando en estructuras cada vez más rígidas, que requieren un esfuerzo muy grande para que allí pueda cultivarse y desarrollarse el pensamiento crítico. Y ahí, claro, viene la distinción a la cual aludía el señor rector recién sobre el intelectual público y el académico, ¿verdad? Yo creo que este es un poco uno de los temas nodales de todo esto. ¿Qué estamos formando nosotros? Bueno, podemos formar especialistas en algunas disciplinas. Digo, hay que formar un médico, pero además ese médico tiene que tener una cierta concepción filosófica, ¿verdad? Por ejemplo, enseñarle de que la medicina no puede, no debe ser un negocio. Y desgraciadamente, hoy en día sabemos de que esa es la forma como se enseña medicina en prácticamente todas las universidades del mundo. O sea, tenemos una responsabilidad de hacer lo que Edward Said, este gran, enorme intelectual palestino, llamaba las preguntas molestas, preguntas que no le gustan a los sectores más poderosos, que no le gustan a los gobiernos, que no le gustan a aquellos que de alguna manera se benefician por este mundo. Y por lo tanto, ¿verdad?, acá más que nunca conviene recordar la famosa apología de Sócrates cuando le dan a beber la cicuta, ¿no es cierto?, cuando él dice: he sido puesto en la ciudad por el Dios como tábano sobre un caballo noble y grande, pero que lerdo por su mismo tamaño necesita ser aguijoneado. Eso dijo Sócrates en su apología final antes de beber la cicuta. Y creo que esto define bastante bien, ¿no es cierto?, lo que nosotros tenemos que hacer como académicos, no quedarnos encerrados, ¿verdad?, en el mundo académico, romper la idea, ¿verdad?, que existe y que tiene su origen en la antigua universidad europea, en donde las universidades estaban extramuros, ¿verdad?, fuera de la ciudad,
como instrumentos o como dispositivos que no se contaminaban con la vida urbana, estamos hablando de las universidades medievales naturalmente, en pequeños enclaves. Lo que pasa es que esos enclaves hoy pueden ser enclaves psicológicos, enclaves psicosociales, ¿verdad? En donde los universitarios, de alguna manera, empezamos a hablar entre nosotros y no hablar para el pueblo, no hacer que nuestro conocimiento sea una semilla que sirva para que el común de la gente pueda repensar su situación. Gente que está bombardeada por medios de comunicación que los culpabilizan, lo que acá se decía recién también, ¿verdad? Hay toda una estrategia comunicacional para convencer a quienes son pobres de toda pobreza que es culpa de ellos, que el sistema es un sistema que es inocente, que no es que genera esta situación de exclusión a millones y millones de personas en todo el mundo. Acá se mencionaba muy bien a von Hayek, ¿verdad? Von Hayek era un hombre que planteaba esto de una manera absolutamente radical. Él decía que hablar de justicia social o atribuirle a una determinada coalición de intereses o a un gobierno la responsabilidad por una situación de inequidad o de desigualdad económica social o de opresión o de expoliación era absolutamente irresponsable, dice, porque no hay nadie que sea responsable de la forma como se distribuye la riqueza, el poder o la inteligencia. Dice, eso es un producto natural, ¿no es cierto? No es obra de nadie, y por lo tanto hablar de la injusticia social es como hablar de la injusticia de una inundación que viene y arrasa los campos y las casas. Y dice, es obra de los demagogos. Hablan de justicia social los demagogos que quieren llevar agua para su molino, pero como concepto teórico carece de todo fundamento. Y esto que nos parece una aberración, a mí por lo menos me parece, lo recoge Vargas Llosa en este libro, el libro que yo critico, que se llama La llamada de la tribu, en donde Vargas Llosa, apoyándose en Hayek, dice que nosotros, los pueblos de nuestra América, somos pueblos que hemos optado por ser pobres, incultos, analfabetos y atrasados, porque no hemos querido aprovechar todas las enormes ventajas que nos da la sociedad capitalista en el momento actual. Aunque les parezca que yo estoy exagerando, les invito a que lean el libro de él, se llama La llamada de la tribu, ¿verdad? Y justamente fue tan rotundo su argumentación que me llevó a mí a escribir esta otra obra, ¿no es cierto? El hechicero de la tribu, que voy a tratar de ver si logramos que lo pongan a disposición del público acá en Paraguay, cuestionando justamente lo que dice Hayek, pero cuestionándolo no desde el plano solo de las ideas, que es un plano importante, pero cuestionándolo desde el punto de vista práctico, concreto, ¿no es cierto? Demostrando cómo, ¿verdad?, eso que Hayek dice, de que esto depende de nosotros, bueno, no se cumple en ningún país del mundo, en donde la pobreza es un fenómeno estructural. Y si hoy en día el mundo puede respirar con cierto alivio que hay menos pobres, se debe, ¿no es cierto?, nada menos que hay en la China, salieron de la pobreza por lo menos 600 millones de personas. Ese es el dato, pero decisivo de la época actual. Si hay menos pobres hoy en el mundo, ¿verdad?, es porque los que había en la China hay 600 millones que han dejado de ser pobres. Un logro extraordinario, pero no lo logró la economía de mercado. La economía de mercado lo que hace es justamente concentrar la riqueza. Lo lograron las políticas públicas, una de las cuales, y fundamental, fue la política de inversión en educación superior, en ciencia y tecnología. Y aquí vale la pena que haga un pequeño raconto, ¿no es cierto?, de quien tomó esa decisión en la China, que fue Deng Xiaoping, a la muerte de Mao, ¿no es cierto? Un par de años después de muerto Mao, Deng Xiaoping, que era el secretario general del Partido Comunista en China, hace una convocatoria para un congreso del Partido Comunista. Y bueno, hablan los oradores, etc. Y en un momento determinado, Deng era un hombre muy pequeñito, muy enjuto, muy diminuto, muy inteligente, una inteligencia excepcional, se va al podio y dice, bueno, yo he escuchado a los camaradas hablar mucho sobre China y el futuro de China, etc. Estamos hablando del año 77, ¿no? 1977. Y quiero que me digan
¿cuántos años creen ustedes que demorará la China en llegar a tener la gravitación económica y política internacional que hoy tiene un país como Alemania o como Francia? Claro, primero hubo un silencio sepulcral en la sala, porque que un secretario general del Partido Comunista Chino haga esa pregunta. Bueno, primero era insólito y allá no es como acá en la América Latina, que hubieran saltado todos a responder. Allá los chinos todos callados, ninguno quería abrir la boca. Y Deng dijo: yo exijo que los camaradas que están acá presentes respondan a mi pregunta. No me puedo ir de acá sin yo tener una respuesta de los camaradas, porque esto no sería serio. Entonces los regañó fuertemente. Entonces sale uno y dice: camaradas, nosotros en 20 años vamos a estar en una situación equivalente a la de Alemania hoy, o a la de Francia hoy. Y hay otro que, bueno, se entusiasmó y dijo: no, 15 años, etcétera, etcétera, etcétera. Deng los escuchaba, tomaba nota. Entonces terminan de hablar como 5 o 6. Digo: miren, les voy a decir una cosa. Ni siquiera en 100 años China va a tener la capacidad de ejercer a nivel internacional una influencia equivalente a la que tienen hoy países como Alemania, Francia o Gran Bretaña. Sí, otra vez un silencio. Los que salieron a decir 20, 15 años se querían matar en ese momento, ¿verdad? Y él le dijo: ¿saben por qué? Porque hay cosas que son fundamentales que, si no hacemos, China jamás saldrá del atraso del sur. Y mencionó 4. Voy a ir muy rápido en ellas, ¿verdad? 1, la reconstrucción del Estado. Dijo: acá no tenemos un Estado, tenemos algo que parece un Estado, tenemos una administración pública deficiente, ineficiente, poco profesional, burocratizada, aficionada al papeleo, pero no es un Estado serio. Segundo, tenemos que abrirnos al capital extranjero. Hay otra vez un silencio mortal, porque eso era mala palabra. Pero dijo: salvo que alguno de los camaradas que está acá me diga cómo hace China para incorporar la última palabra en desarrollo tecnológico. No podemos, nosotros tenemos un atraso tremendo. La única manera es que vengan empresas extranjeras. Si nosotros tenemos un Estado bien organizado, con gente seria, profesional, que sabe lo que es la administración de la cosa pública, esa empresa extranjera la podemos obligar a que haga transferencia de tecnología. Y podemos exigirle eso, pero primero tenemos que tener un Estado que tenga capacidad de imponer reglas del juego. Hoy no lo tenemos, pero no se hagan ninguna ilusión de que Occidente nos va a dar a nosotros su tecnología. Jamás lo va a hacer. Y fíjense, la historia le dio la razón, ¿verdad? Bueno, tercer elemento dice: este país no tiene ni aeropuertos, ni puertos, ni carreteras, no tiene nada. Lo que tenemos es un desastre en materia de transporte y comunicaciones. Tenemos que hacer una inversión gigantesca en eso. Pero dijo: lo más importante de todo, lo que va a ser decisivo para lograr eso, es una gran inversión en educación, en universidades, en ciencia y tecnología. Si China no hace eso, aunque las otras 3 condiciones las tengamos, China nunca va a dejar de ser un país subdesarrollado. Y evidentemente el Congreso tomó esa decisión, y la inversión que hicieron en China, la que están haciendo hoy todavía, es algo escalofriante, a un nivel impresionante. Y les doy un dato para que vean el éxito que han tenido. China nunca, a lo largo del siglo XX, la revolución cumple 70 años mañana, ¿verdad? La revolución china. Nunca a lo largo del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, figuró entre los países que tenían una cierta figuración en el registro de patentes de alta tecnología. Empezó a mejorar un poquitito, muy poco, a partir del 2001, 2002, 2003. Pero en el 2014 maduraron esas inversiones en ciencia, tecnología y educación y saber superior. Y en el 2014 China registra un número de patentes de alta tecnología que duplica a la de los Estados Unidos, que había sido el campeón, ¿verdad?, a lo largo de más de un siglo. Y en este momento tiene tan solo la mitad de las patentes que tienen los chinos. Y a partir del 2014 se invierte la relación, China pasa al frente
y es la vanguardia en desarrollo de alta tecnología, que tiene que ver con el conflicto que ahora estamos viendo de Trump, la guerra, las sanciones, la guerra comercial. No es un conflicto por la exportación de paraguas chinos o de automóviles, de autopartes, no, no. Es porque los chinos le sacaron una ventaja decisiva a Estados Unidos en lo más avanzado de la informática contemporánea, la famosa tecnología 5G, ¿no es cierto? La tecnología 5G, que es la que permite todo el mundo de la informática, la robótica, la gestión de los satélites artificiales que rodean la Tierra, todo eso es tecnología 5G. Y China le sacó ventaja a Estados Unidos. Y ese es el pleito. Por eso la cosa con Huawei no es por los telefonitos. Los teléfonos lo de menos. Es la tecnología que está detrás de aquellos teléfonos, que los chinos lograron gracias a qué cosa, a una enorme inversión. Y ya ahora, de las 10 mejores universidades del mundo, ya hay 2 chinas, ¿verdad? Y el plan es que para el 2030, y atención, lo van a cumplir, los que ustedes estén en este mundo, el 2030 lo van a poder comprobar. El plan es que para el 2030, 5 de las 10 mejores universidades del mundo, en términos de premios Nobel, de producción de papers científicos, de libros, de cursos de altísimo nivel, tienen que ser chinas, y lo van a lograr. Entonces, cuando encontramos como funcionarios como los que vemos en Brasil, en Argentina, por lo que dijo el rector, acá también, lo que vemos en muchos otros países, como que retaseando la inversión en educación, sobre todo en educación superior, en ciencia y técnica, es gente que no sabe en qué mundo vive, no sabe en qué mundo vive, y que nos condena a un atraso. Nosotros, cuanto más pobres, más importancia tenemos que asignarle a la inversión en materia educativa y en ciencia y tecnología. El Mahatma Gandhi dijo algo maravilloso en su momento, porque también cuando la India se independiza, también allá hubo una discusión sobre a dónde poner el dinero, en combatir la pobreza o en avanzar en el terreno de la formación de una élite intelectual y científica de alto nivel. Y el Mahatma Gandhi, luego de él, el Jawaharlal Nehru, dijo, no, somos demasiados pobres para no invertir masivamente en educación y ciencia y técnica. Y hoy por eso la India es capaz de enviar satélites que llegan a Marte o al lado que no vemos de la Luna con tecnología propia, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando uno ve toda la mezquindad de los gobiernos en América Latina, hay excepciones, por supuesto, no todos iguales, ¿verdad? Creo que, por ejemplo, en Cuba ha sido un país pionero en el desarrollo de una línea de investigación muy importante en ciencia de la salud, el esfuerzo muy grande que hizo Evo de crear nuevas universidades, en Bolivia, lo que se hizo en Argentina en la época de Cristina, lo que está haciendo López Obrador. López Obrador tiene un plan impresionante de crear 100 universidades populares en todo México. Y por supuesto se le ha ido toda la derecha encima, los diarios acusándolo de populista, demagogo, pero él dice, en un país, México, un país muy grande, un país de 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿no es cierto? A veces los mapas lo representan mal, la verdadera dimensión de México. Además, un país muy fracturado, digamos, para ir de un lado al otro, cruzado por montañas, por grandes selvas en el sur, etc. Necesitamos universidades que estén ancladas en las comunidades y que enseñen cuestiones que son de utilidad para la gente de esas comunidades. Bueno, son excepciones, pero después los demás gobiernos, fíjense el ataque brutal. Yo vengo de Brasil, estuve en Brasil ahora en el norte brasileño, en el nordeste, en San Luis Maranhão, en la costa, y allá vemos con preocupación los recortes que ya ha habido en las universidades federales han sido tremendos, y hay recortes muy fuertes en las universidades estaduales también. Un ataque a la educación por parte del gobierno de Jair Bolsonaro. No hace falta esa educación, es un gasto, ellos confunden todas las cosas. Entonces, claro, en esa situación, ¿cómo se puede salir del atraso? En un mundo en donde las cosas están cambiando a un ritmo extraordinariamente veloz y tenemos que prepararnos para ese mundo, porque ese mundo ya llegó, ¿verdad? Es un mundo en donde las personas cada vez van a tener menos utilidad para la empresa capitalista, porque están siendo reemplazadas aceleradamente por máquinas, por robots. A mí me pasó hace poco, yo estaba en Madrid, llegué a un hotel muy bueno, me invitó a la Universidad Complutense, y iba con mi familia, teníamos unas cuantas maletas, porque habíamos estado un tiempo recorriendo
España, visitando a algunos amigos y yo dando conferencias en varias ciudades, y llegamos a este hotel, un hotel muy bueno, y hay solo un señor mayor, que estaba ahí en el mesón atendiendo, y le digo, bueno, acá estamos nosotros, sí, acá está su reserva, y le digo, por favor, habrá alguien que nos ayude. Y dice, mire, por una excepción voy a ir yo a ayudarlo, ¿no? Pero ¿cómo va a venir usted? Yo le veía un hombre casi de mi edad y dije, no, alguien que venga, algún mozo robusto de esos que hay allá, ¿no es cierto? Me dice, no, es que ya no hay más botones. ¿Cómo no hay más botones? No hay más. Acá la cosa, y es más, si usted viene en un año, seguramente ya yo ni voy a estar acá. ¿Cómo que usted no va a estar? No, usted va a venir con su tarjeta, con la cual hizo la reserva, con el Trivago, o el MBA, o el Booking, etc. La va a poner en un lector, el lector le va a emitir una llave magnética para que usted vaya a su habitación, y le va a decir, le va a dar ahí las instrucciones, el código de Wi-Fi. Lo que puede, la única persona que usted pueda ver, tal vez en la mañana, va a ser un grupo de camareros, la mayoría subsaharianas, que no hablan ni español, ni inglés, ni francés, ni nada, que van a hacer la habitación, y ya está, usted está ahí solo en el hotel. Y si pasa algo, y ahí la empresa no se hace cargo. Si uno tiene un infarto, digamos, aprieta un botón, no hay nadie, no, se muere y ya está. Pero es mala suerte, el tema de salud no es un tema de industria hotelera. Bueno, este proceso ya está en marcha. Y las universidades estamos todavía pensando con criterio de hace 50 años, por ejemplo, en el tema económico. Yo a veces les pregunto a mis estudiantes, a ver, ¿cuál es la empresa capitalista más grande del mundo? Me dicen la General Motors, porque emplea no sé cuánto. Le digo, ¿cuánto vale la General Motors en el mercado? Me dan un número. Bueno, le digo, ese número Wall Street es mucho menor que la evaluación de mercado que tiene una empresa como Uber, por ejemplo. Hoy en día, si ustedes quieren comprar Uber, hay que poner mucho más dinero que para comprar la General Motors, por ejemplo. Quien quiera comprar todas las acciones de Uber, ¿verdad?, en Wall Street, tiene que disponer de más dinero que el que necesitaría para comprar la General Motors, ¿verdad? Pero ¿y si Uber no tiene empleados? Bueno, tiene gente monotributista, le llamamos en la Argentina, no sé cómo le dirán acá en Paraguay, que ni saben quién es su dueño. Hay alguien que está en una casa en Holanda, unos pequeños centros de oficinas que tienen en Holanda, tienen una pequeña sucursal en San Francisco, hay más de 2 millones de choferes de Uber por todo el mundo, no tienen sindicalización porque ni saben quiénes son, no se reúnen en ningún lugar, no tienen ningún trabajo conjunto, no tienen horarios mismos, no tienen seguridad social, no tienen seguro de salud, no tienen jubilación, no tienen vacación, no tienen licencia, no tienen nada. Y es el proletariado más grande del mundo. O no son proletarios, esa gente. No es gente que tiene que vender su fuerza de trabajo, solo que en lugar de trabajar 8 horas al día, como a la antigua, trabaja 14, 15 horas y trabaja de domingo a domingo, ¿verdad? O sea, el progreso tecnológico, la informatización, lejos de mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿no es cierto?, dejarle más tiempo libre, lo que ha hecho es aumentar potencialmente la hora de trabajo y la carga de trabajo. Cada vez trabajamos más, mucho más que antes, ¿verdad? Y eso que ha habido una legislación social, bueno, pero la realidad de la evolución capitalista hace que haya una transferencia, ¿no es cierto?, de esa responsabilidad hacia estos supuestos autotrabajadores, trabajadores por su cuenta, con lo cual la empresa se lava las manos. Y esto pasa también, por ejemplo, en los ejércitos. La mayoría de la fuerza que tiene en operaciones, no los que están acantonados, pero la mayoría de las fuerzas militares que están operando en las guerras que Estados Unidos lleva a cabo en el resto del mundo son mercenarios que no tienen relación de dependencia con el Pentágono. Lo que hace el Pentágono, contrata una empresa, antes se llamaba Blackwater, ahora le cambiaron el nombre, esa empresa dispone de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 mercenarios, y esa gente puede ir a terceros países como Afganistán, o como Libia, o como Irak en su momento, a hacer todos los desastres habidos y por haber, sin que el gobierno de Estados Unidos pueda ser acusado de violación de los derechos humanos o de crímenes de guerra. Porque dice, no, si yo contraté a Blackwater para que ocupe esta aldea, pero no le dije que tenían que entrar, matar, violar, incendiar, robar, nada de eso. Esto es un delito privado de esa persona, vayan, búsquenlo
Y si saben quién es, lo ponen preso, yo me lavo las manos. Bueno, este es el mundo de hoy. Entonces, en ese mundo de hoy, ¿cómo no desarrollar el pensamiento crítico? ¿Cómo no proponernos, verdad, una visión diferente de estas sociedades? ¿Cómo no plantearnos la necesidad de que el conocimiento nuestro pueda salir y ser expuesto ante el conjunto de la población? ¿Verdad? ¿Cómo es que nuestras facultades de Derecho, por ejemplo, estoy hablando de la Argentina ahora, se calla ante la violación del debido proceso? O en Brasil, ¿no es cierto? Abusos de prisiones preventivas, gente que está presa sin condena, sin sentencia, o con sentencias absolutamente nulas por el derecho procesal, en el caso de Lula, en el caso de Jorge Glass en Ecuador, las sentencias que hay que no están en firme contra algunos en la Argentina, ¿verdad?, que fueron funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, ¿verdad? O sea, y sin embargo no es un tema que se discute en la Facultad de Derecho, no se discute en la Facultad de Economía el tremendo costo social de las políticas de ajuste que están teniendo en nuestros países, o en la Facultad de Ciencia Política se discute el tema del vaciamiento de la democracia, el tema de que la democracia está cada vez más deslegitimada ante los ojos de la población, ¿verdad?, que por lo tanto se retrae, no participa, tiene una mirada cínica, ¿verdad? O nuestras facultades de medicina están estudiando los efectos de los agrotóxicos requeridos por la semilla transgénica de la soja, y que en el caso de mi país, en la Argentina, resulta que en la ribera del río Paraná y en el lecho del río Paraná tenemos más glifosato que en la pampa húmeda depositado ahí, y esto va a seguir. ¿Y hasta qué momento? ¿Cuándo eso va a ocasionar una debacle ecológica generalizada, contaminando el río Paraná, el río de la Plata, todos los ríos, con el glifosato? No se hablan, son temas sobre los cuales no se habla, y esto me parece que es el gran desafío que tenemos que tener nosotros en el momento actual. Son muchos los temas que se podrían, sobre los cuales podríamos hablar, pero realmente creo que tengo que tener cuidado con el tiempo. Decir simplemente de que tenemos que hacer un enorme esfuerzo de salir de la academia, lo cual no quiere decir dejar de lado los criterios de rigurosidad. Esto es fundamental, ¿verdad? El trabajo académico tiene que ser un trabajo absolutamente riguroso y tiene que estar permanentemente avalado en investigación. Cada afirmación tiene que tener un respaldo de una evidencia histórica, una evidencia cuantitativa, un estudio concreto. Cuando yo salgo a discutir con Vargas Llosa, uno tras uno, los 7 capítulos de su libro, la discusión es en el plano argumental, pero sobre todo aportando datos que dicen: esto que usted demuestra está mal, esto que usted dice no es cierto, lo que usted está postulando es falso, sobre la base de datos concretos. Tenemos que salir a eso, pero claro, para eso tenemos que superar algunos códigos, ¿verdad?, que lamentablemente se han impuesto mucho en la académica, que hacen que, por ejemplo, el hablar claro, sencillo, sea un síntoma de bajo nivel de reflexión. Y aunque a usted le parezca mentira, ¿verdad?, voy a decirle lo que, por ejemplo, la Asociación Americana de Psicología establece de manera muy clara como una nota, una advertencia a quienes quieran publicar un artículo en ese que es la revista más importante de la disciplina en los Estados Unidos. Dice que si un texto es claro y legible es porque es superficial, sin rigor científico. En cambio, si es un texto es profundo, debe necesariamente ser confuso y opaco. O sea, y el argumento es que el mundo es tan complejo que si alguien viene a proponer para la revista de la Asociación Americana de Psicología un texto claro que lo pueda leer cualquiera que tenga la instrucción elemental, el manejo del idioma inglés, es porque esa persona simplemente está desnaturalizando, desfigurando la complejidad del mundo real. Y por lo tanto obliga a los estudiantes, a los jóvenes académicos, ¿verdad?, a desarrollar argumentos alambicados, ¿verdad? Porque si el argumento es claro, esto evidenciaría banalidad y amateurismo. En cambio, si el argumento es impenetrable, ¿verdad?, y hermético y difícil de leer, evidentemente porque es un argumento serio. De las normas APA para publicación en la American Psychological Association. Y yo puse un ejemplo.
es un ejemplo que es inventado y que dice así. Un doctorado, por ejemplo, un doctorando de Argentina, que en su proyecto escriba lo siguiente, que yo he sido jurado de pares en la Universidad de Buenos Aires y en el CONICET, de manera que hablo por mi experiencia, ¿verdad? Esto que yo digo no es la opinión que me representa ni el CONICET ni a mis colegas de la Universidad de Buenos Aires, pero digo mi experiencia. Un doctorado que escriba un proyecto que diga lo siguiente: en la vida social, los sujetos anarcodeseantes dan origen a textos susceptibles de infinitas y contingentes combinaciones, ninguna de las cuales es verdadera o falsa. Alguna de ellas podría constituirse, pero como un significante flotante, capaz de originar una impredecible, caótica e inestructurada sucesión de efímeros acontecimientos constitutivos del tiempo social. Claro está que tal cosa no debe ser confundida con la historia, pues esta ya ha terminado. Definitivamente vivimos en la era de la poshistoria, la posverdad, la postestructura, punto. Ese candidato que salga diciendo una cosa así, inmediatamente va a ser recompensado con una beca de iniciación o con una beca de investigación por parte de las autoridades, porque en esta tremenda confusión sin sentido que no dice nada, se insinúa una mente potente, poderosa, que está sacando a luz lo que es esta realidad tan enrevesada y compleja e indescifrable. Este es el prejuicio. En cambio, si uno viene a decir, como es evidente, la lucha de clases es el motor de la historia y en la Argentina la pugna distributiva es lo que ha provocado la inestabilidad política en los últimos 50 años, ese para afuera, rápidamente acusado de que es periodístico, panfletario, ideológico. Bueno, esta es la realidad, esta es nuestra realidad y tenemos que luchar contra eso, ¿verdad? Tenemos que luchar por la claridad argumentativa, ¿no es cierto?, fundamentada. No estoy diciendo, ¿verdad?, la improvisación, no, fundamentada, pero pensar de que tenemos que escribir no solo para nuestros estudiantes de doctorado, sino que tenemos que discutir, escribir para que el hombre común, corriente de esta ciudad pueda leer un texto de nuestros profesores y decir, qué interesante, mira qué cosa no había pensado antes. Creo que esta es nuestra misión. Una misión difícil, pero yo tengo enorme confianza en que de a poco vamos a ir avanzando en esta dirección. Y creo que esta universidad, con su origen, fiel a su origen, será seguramente uno de los puntales en esta verdadera revolución que necesita la universidad. A más de 100 años de la reforma, hoy lo que necesitamos es revolucionar la universidad a la luz de todas estas nuevas realidades que hemos estado explicando acá. Nada más, muchas gracias. Fueron las palabras de nuestro flamante doctor honoris causa, el doctor Atilio Borón.